Dios, aleluya. Dios le bendiga, querida familia santa. Es un placer estar aquí nuevamente para traer la clase bíblica desde la iglesia Círculo de Cristo, ubicada en 147 de Dresden Loop en Co-op City. Está con nosotros nuestro querido hermano David y estamos aquí para compartir las enseñanzas de nuestro Dios. Le damos gracias que estamos aquí presentes ahora y usted en su casa, y vamos a compartir estas lecciones del día de hoy. Este es una secuencia de las clases que hemos empezado anteriormente acerca del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y hubo una manifestación del Espíritu Santo donde todos los judíos que estaban en ese lugar supieron de que había pasado algo raro por el ruido que hizo el viento fuerte que hizo, y ellos, alertados por ese viento, buscaron qué estaba pasando, y en ese momento pues Pedro se levantó a predicar la palabra. Y ese es el comienzo de las clases que hemos empezado ya hace 3 semanas atrás, y la clase de hoy pues es continuación de estas clases anteriores. Pero antes de entrar en ella, vamos a orar, vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija estas clases, que sea el que ilumine sus mentes y que tenga el conocimiento vasto del entendimiento de esta clase y el propósito por qué estas clases son dadas y por qué Dios la pone en la palabra, para que nos seamos entendidos de ella, porque hay un propósito en la palabra de Dios. Oremos. Padre amantísimo y Dios de toda bendición, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres el Dios que ha hecho todo lo que existe por tu gracia divina, Señor. Y en este momento nos presentamos a ti, Señor, la audiencia, Señor mío amado, en YouTube, en Facebook, Señor. Y nosotros a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre en este momento, Señor. Que tu palabra, Señor, salga con denuedo, que tu palabra haga el efecto en cual se ha de aplicar en este día, Señor. Que aquellos, Señor mío, que te conocen, que sean edificados, Padre amado, que su mente, Señor, sea iluminada a entender la profundidad de la enseñanza de tu palabra. Y aquellos, amados Dios, que no te conocen, que hoy, Señor mío amado, reconozcan y entiendan de que hay un Dios compasivo, un Dios de amor y misericordia, un Dios que los ama y que ha dado a su Hijo amado Jesús para que todo aquel que conozca a Él sea salvo por la gracia suya, Señor. Padre, que tu Espíritu tome control de todo lo que hagamos aquí en este día. Y a ti, Padre, será la gloria y será la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén, Buenos amén. Hermanos, saludos, hermanos. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga, hermano. Veo que se puso un hermano que yo conozco. Ajá. Que está en Facebook ahora. Okay. Vamos, saludos. Y si tienen alguna pregunta o quieren un comentario, pues siéntanse libres de enviarlo, y el hermano David lo leerá allá y podremos compartir con ustedes. Ese es el propósito de esta clase, que sea una clase que compartamos ustedes con nosotros, para así pues edificarnos uno al otro. Bueno, y volviendo a la clase de hoy, que es la clase tercera, en el Antiguo Testamento, en el Espíritu Santo vendría en un profeta. Sabemos que en el Antiguo Testamento pues Dios hablaba por medio de los profetas. Le hablaba a los profetas por medio de sueños, por medio de voz o Biblia, y también por visiones. Y los profetas le hablaban a aquellos líderes que Dios había escogido, y a los reyes que había escogido le hablaba, porque él era el mensajero de ellos. Como ellos le hablaban, Dios usaba a los profetas para hablarle a ellos qué es lo que Dios quería hacerlo, porque acordémonos que en el Viejo Testamento el Espíritu Santo estaba en aquello en que Dios escogía. El Espíritu Santo dio poder a los discípulos para que se entregaran a la misión de Dios de declarar el Evangelio, de lo que se demostró por su nueva capacidad
para hablar en los idiomas de los que se unieron para festival. Pero aquí vemos anteriormente los profetas eran los que hablaban a los líderes y a los reyes. Aquí en el Pentecostal el Espíritu Santo vino con un ruido inmenso y la razón, pienso yo, que el ruido era para alertar a los judíos que estaban ahí porque estaban bien ocupados en la fiesta que estaban. Para coger la atención, el ruido vino. Entonces, a ver el ruido, que era enorme, entonces cogieron la atención de dónde viene ese ruido. Y al poner la atención de ese ruido, en ese momento los discípulos son impactados con las lenguas de fuego, como fuego, y empiezan a hablar en lenguas, en los diferentes dialectos de ellos, y ellos estaban entendiendo lo que los apóstoles estaban hablando. Pero como ellos no tienen entendimiento de qué en sí está pasando, porque ellos no conocen al Espíritu Santo, no conocen cómo Dios hace la obra, y esta es una manifestación de Dios, entonces hay una duda en ellos, y empiezan a hablar, sí, que estaban borrachos, o estaban tratando de averiguar humanamente qué es lo que estaba pasando. Entonces Pedro en ese momento que vio que ellos estaban confundidos, se paró y con autoridad a hablar de lo que estaba ocurriendo, que era lo que Joel había profetizado, de lo que en unos momentos, en los últimos días, iba a deshajarse el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda alma, que habrían de profetizar, que habrían de hablar lenguas. No pasó mucho tiempo después de la llegada del Espíritu Santo para que se revelara la diferencia que había en la iglesia. El Espíritu Santo, cuando llegó, ahí se inauguró, ahí empezó la iglesia, en el Espíritu Santo, ahí fue donde empezó la iglesia. Porque antes pues sabemos que no estaba, que se estaba el tabernáculo, pero no había iglesia. Ahí empezó la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. El Espíritu Santo es el que edifica la iglesia. Pues el Espíritu Santo es el que va enseñándole a nosotros y a todo el llamado de Dios para cómo Él quiere que encamine la iglesia. En el Viejo Testamento le hablaba a los reyes cómo Él quería que las naciones caminaran, que su pueblo caminara. Ahora en la iglesia, el Nuevo Testamento va enseñándonos a nosotros cómo Dios quiere que la iglesia camine según el propósito que tiene en ella. Los judíos se reunieron para investigar. Los discípulos le compartieron las buenas nuevas de Jesús. El idioma de cada uno fue reunido según lo capacitó el Espíritu Santo. Okay. Pedro, ahí hablamos, Pedro se enfatiza y se para y pega a hablar de lo que estaba pasando del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Mientras el apóstol Pablo predicaba un mensaje que no podía contener, señalando urgentemente a Jesús como el Mesías, que vino a liberar a Israel de las opresivas cargas del pecado y de la muerte. Pero Pedro no fue el que habló en este día, fue Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? Vemos a Pedro en tiempo pasado que él negó a Jesucristo 3 veces. Pero después de negar a Jesucristo, él se dio de cuenta de que él había acusado a alguien que era inocente. Y pensamos que en eso vino un arrepentimiento en él. Y ahora, pues cuando está en la confusión, ahora él se para, un hombre que no hablaba, la primera vez que habla en un grupo grande de judíos, porque había miles y miles. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, tú no miras a la gente. Tú lo que estás es atento a lo que el Espíritu Santo te está hablando a ti, que tú le digas a ellos. Y como tú sabes que es una palabra de edificación, el Espíritu Santo te da esa autoridad para hablar. Igualmente el Espíritu Santo da poder para hacer esa predicación. Amén. Y recuérdate, como tú dijiste, que tenía un mensaje que no se podía contener, que tenía que salir. Vamos a recordarnos que a Pedro, cuando lo iban a resucitar a Jesucristo, que cuando una niña le preguntó, ¿tú no andas con él? Que seguida lo negó. Pues no más que negó, maldició a todo el mundo que venía donde él y dijeron, pues tú no andabas con él. Y él maldicía a esa persona. Es una gran diferencia como Espíritu Santo trabaja en una persona, especial porque se arrepintió. Él vino para atrás a los pies de Dios, porque el Señor lo preparó, que sabía que él lo iba a negar. Y él siguió negando eso. Jesús nunca te va a negar a ti.
Entonces dijo, si tú me vas a negar. Entonces, a venir a este nivel que ahora Espíritu Santo lo está guiando a él y él está predicando. Entonces, piensa tú siendo Pedro y en ese momento que Espíritu Santo te está usando para predicar y él le está trayendo todo el recordatorio que Jesús le dijo que tú vas a ser la piedra de la iglesia. Y aquí está predicando y él está, porque en el momento, cuando uno está guiado por Espíritu Santo, es como si uno no está en el cuerpo de uno. Es como si tú estás fuera del cuerpo de uno y tú estás viendo como parte de la audiencia lo que está sucediendo y tú dices, ¿eso soy yo hablando? No, es tú hablando con el poder del Espíritu Santo que guía a nosotros, que guió a muchos de los discípulos que escribió el Nuevo Testamento, que Espíritu Santo es parte de la Trinidad, que necesitamos Jesucristo, necesitamos Dios, pero también necesitamos Espíritu Santo. Espíritu Santo es también prometido por Jesucristo, que dijo, tú vas a tener un ayudante, que no te voy a dejar solo. Todo esto tiene un poder para la primera iglesia, pero también razón y mueve a Pedro predicar para traer gente el evangelio. Y para nosotros traer el evangelio a la persona se necesita poder. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo, porque cuando tratamos de serlo nosotros mismos, nunca nos vamos a dar la justicia que necesita la palabra para decir, Jesucristo, nosotros lo crucificamos. Porque nadie quiere decir, yo hice algo mal. Nadie quiere, que sea que tú lo cites o no lo cites, nadie quiere decir, yo hice algo mal. Eso es lo más difícil una persona decir, yo hice algo mal. Entonces viene el arrepentimiento, que entonces decir, sí, yo estaba mal, estaba equivocado. Perdóname. Entonces viene en ese momento, después de eso, yo quiero venir a los pies del Señor. Y para eso, a llegar a ese nivel, tiene que ser el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que convence a nosotros decir, yo estoy mal. Es como un ejemplo. Hay una hermana que estaba enojada conmigo y no tenía razón para estar enojada conmigo. Y Espíritu Santo lo vino a ella de momento en la iglesia donde ella estaba y ella seguida me llamó y yo estaba en el culto aquí. Y yo dije, no puedo hablar, estoy en el culto. Ella dice, no, necesito dijiste esto. Yo estaba mal, perdóname. Yo estaba mal. Y yo dije, ok, está bien, yo te perdono. Hablamos después. Pues yo sé que en el momento fue que Espíritu Santo lo tocó a ella y dijo, no, tú estás mal, tú tienes que pedir perdón, tú tienes que hablar con él ahora. Y es así como trabaja el Espíritu Santo. Y cuando traemos el buen evangelio y lo hicimos correcto, la manera que Pedro lo enseña a nosotros aquí, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver gente que se van a arrepentir. Pues entonces, la pregunta que tenemos que preguntarnos nosotros es, después que eso pasa, ¿qué pasa después de eso? Y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Amén. El Espíritu Santo pues es que trae convencimiento. Muchas veces hemos tenido experiencia y aún mismo uno mismo hay veces que hace una acción que está fuera de la orden de Dios y el Espíritu Santo nos trae a nosotros mismos en convicción de que lo que hicimos está mal hecho. Y eso es bueno porque el Espíritu Santo va edificando a uno. Y así uno va aprendiendo a someterse más a la voz del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te habla a ti y te deja saber que está en algo mal, y tú en tu humanidad dices, no, está bien, y no lo aceptas, te vas acostumbrando a ya actuar en tu manera, en la naturaleza tuya. Por eso es bueno cuando el Espíritu Santo le habla a uno ser obediente al momento que le hable, lo que sea que el Espíritu Santo te diga, yo hacerlo porque es para gloria y honra de Dios, es para edificación de la otra persona, y si es personal, pues tú aprendes más a ser obediente a Dios y a ser más sensible a la palabra del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos, vamos ahora a Hechos 21. Capítulo 2, 21, por si acá se lo olvidaron a ellos. Estamos en capítulo 2, versículo 21, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo lo tengo aquí. Y todo aquí que invocará al nombre del Señor será salvo. Amén. Y ahí dejamos el versículo la semana pasada y estamos enfocando en ese versículo en el momento ahora porque es confirmación que todo mundo que oirá
que sea hoy o mañana, Ajá. por fe, ellos han venido a los pies del Señor. Amén. La cosa es que nosotros tenemos que ser acuerdo de Espíritu Santo, que tenemos que estar unidos Ajá. con la Trinidad, que cuando predicamos, traemos el evangelio a las personas, que lo hicimos con amor, porque algunas veces alguna gente lo hacen mal. Vamos a estar sinceros, Sí, que sí. hay alguna gente que, vamos a suponer, hay mucho tiempo no vine a los pies del Señor porque la manera que las personas me traían la palabra del Señor. Yo digo siempre en inglés y lo digo como chiste, que la gente me daban con la Biblia. No que físicamente me daban con la Biblia, por la manera es que tiraban versículos, pues no saben explicar por qué me estaban tirando esos versículos. Cuando uno de verdad va a preparar, traer el evangelio, uno tiene que estudiar la palabra. Uno no puede más que venir y decir versículos que tú te memorizaste. Sí. No, uno tiene que estudiar por qué estos versículos tú los vas a usar para convencer a una persona a venir a los pies del Señor. Si eras tú hablándote tú mismo, cuando tú no sirvías al Señor, tú te conviertes oyendo lo que tú te estás diciendo. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos a nosotros. Y tenemos el ejemplo ahí de Pedro, que él, y lo que te dice verdad, porque yo me acuerdo cuando antes de convertirme al Evangelio, y todavía hay gente que yo lo oigo, que usa la Biblia para acusarte a ti, para ponerte en el lugar de que tú estás en pecado, que tienes que cambiar, que tú vienes de una vida mal vivida. Usa la Biblia para eso, cuando en sí el ejemplo que nos dio Pedro es que le enseñó a ellos dónde estaban ellos, qué pecado hicieron ellos, qué en contra de qué están ellos, y porque están viviendo de esa manera, entonces ellos son descualificados para estar en el reino de Dios. Cuando uno le habla a una persona y le trae el Evangelio, debemos traerle el Evangelio, explicarle lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Que ellos vean cuál es el plan de salvación y cuáles son las consecuencias de no seguir ese plan de salvación. Y me gusta que tú mencionaste eso, el plan de salvación. Porque hay muchos libros que enseñan a nosotros cómo traer el evangelio y siempre empiezan con el plan de salvación. Que uno, o en inglés dicen A, B, C. Uno es entendiendo que uno está mal en el Señor. Amén. 2 es arrepentirse. Y 3 es pedir perdón y decir, entregarte al Señor. Esos son el plan de salvación. Pues después de eso, ¿qué sucede? Y eso que Pedro está enseñando en estos versículos, ¿qué pasa después de eso? Entonces tiene que ser, como en esta iglesia se está enseñando, un camino de discípulo. Porque entonces tú tienes que poner una persona que conoce la palabra para enseñar a esa persona en crecimiento. No se deja así, que tú le traes la palabra y tú dejas a esa persona, no. Entonces tiene que ver una persona que le guíe a esa persona en su vida, en su camino. Y puede ser en persona o puede ser en grupo, como en la iglesia que hicimos ahora. Pues recuérdate que en esos tiempos antes, de verdad no había mucho iglesias grandes. Lo que habían son iglesias en casas. Y por eso que la iglesia, la primera iglesia primitiva, creció tan rápido porque fue de casa a casa. Entonces, vamos a suponer, si yo trabajo en Manhattan y yo visité una iglesia, una casa en Manhattan, entonces de verdad yo no vivo en Manhattan, me voy para Yonkers y hago una casa, iglesia en mi casa, y sigue así. Claro, va a crecer bastante, que sea que empieza chiquita, pues va a crecer el cuerpo de Cristo. Pues ahora en día es triste que lo pensamos, muchas veces miramos cuántas personas membresía. Porque tú eres miembro, no dice que tú de verdad sirves al Señor. Tú eres miembro. Es diferente cosa. Cuando uno dice, estoy sirviendo al Señor o soy miembro. Miembro es siendo más que tú escribiste una tarjeta y dijiste que yo voy a estar aquí en esta iglesia y voy a dar mi diezmo. Eso es lo único que dice la tarjeta de membresía. No dice que de verdad tú estás sirviendo al Señor, porque si tú seguida sales de la iglesia y estás haciendo lo mismo que tú hacías antes, de verdad tú no estás sirviendo al Señor. Amén. Y entonces vemos que en la iglesia primitiva, cuando estaban de casa en casa, ellos lo que tenían era un principio nada más. Y el principio era la evangelización y presentar a Jesucristo y aprender de la palabra cómo vivir una vida justa delante de Dios. Ese era el plan que tenían ellos, se levantaban hasta se acostaban. La razón que ahora no se ven estas iglesias en hogares, no en muchos hogares, es porque algunos líderes de las casas empiezan a tener grupos
y empiezan a empezar la doctrina. Y cuando empiezan a ver la doctrina, ellos empiezan a enseñar sus propias enseñanzas. Entonces ahí ya es una secta, no es una iglesia que están levantando para el Señor. Y por eso que ahora más prefieren que haga un templo y que haga un pastor que está ordenado para que predique la palabra, porque ciertas casas no están, ¿cómo se dice? No están supervisadas por líderes de la iglesia. Entonces puede haber una falta y pueden levantarse. Y mal crecimiento. Y por eso también. No tiene que ser nada más un pastor, porque el pastor tiene mucho trabajo. Pues puede ser un buen líder, como un diácono o un elder, como dicen. Un buen líder para observar y que ellos estén haciendo lo que estén siendo correcto. Y también que ellos se sientan cómodos, como vamos a poner, si en mi casa, que yo me puedo decir, tengo esta pregunta o me hicieron esta pregunta, no tengo la respuesta. Pastor Raúl, ¿me puede ayudar con esto? Y así seguir el crecimiento. Entendiendo que nosotros siempre estamos aprendiendo, que nadie sabe todo. El Señor es el que sabe todo, nosotros no. Entendiendo que nosotros estamos aprendiendo todos juntos. Único es que estamos en diferentes niveles. Por nada más nadie es especial que otro. Todos nosotros estamos en el camino del Señor y todos nosotros estamos aprendiendo. Y vamos a seguir aprendiendo hasta que el día que estamos en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a leer el Salmo. Vamos a versículo 22 a 23. Varones. O 24, perdona. Varones israelitas, oíd esta palabra: Jesús Nazareno y varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el testimonio, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestinistes y matastes por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Gloria a Dios. Amén. Y lo que vimos ahí, que Pedro está aquí haciendo la introducción, quién es el Señor. Amén. Aquí continúa Pedro anunciando la sorprendente noticia de quién es Jesús. Amén. Quien crucificaron. Aquí es interesante porque Pedro está aquí diciendo la buena noticia, pues en el mismo momento está dando cantazo porque está diciendo es quien tú crucificaste. Ahora tú vas a saber quién es que tú crucificaste. En el momento está tirando acusaciones ya. Así está pensando. Entonces dice, es tanto el Señor como Cristo. Lo hace primero hablando de la vida de Jesús, luego su muerte, su redención, su ascensión y finalmente su glorificación a la desastre de Dios al Padre. Aquí está predicando, pues está enseñando diligentemente. Porque está diciendo, es Jesús, Hijo de Dios, que vino a la tierra, que vino y vimos los milagros, que somos testigos, que vimos los milagros. Él está diciendo a ellos, los otros, nadie aquí puede negar que no ha visto él ser milagros. Entonces, como quiera, lo crucificamos a él y ahora él resucitó. Él estaba caminando con los discípulos, que el Señor que resucitó, y ahora está en la mano derecha de Dios. Aquí está siendo una enseñanza diligentemente que sigue yendo por la calera diciendo esto es lo que sucedió, esto es lo que sucedió y ahora está en la mano derecha de Dios. ¿Quién puede negar quién es Jesús? Y esa es la pregunta que está enseñando y diciendo quién es el Señor y quién es la Trinidad. Porque entonces está enseñando quién es la Trinidad igualmente. Eso es lo que está enseñando en la predicación. Es como un ejemplo. Cuando tú predicas, que una vez hay personas que predican y enseñan a la misma vez, que son gente que llamamos predicador por maestro, que ellos pueden ser los dos a la misma vez. No todo el mundo puede enseñar, pues puede predicar, y no todo el mundo puede predicar y enseñar. Pedro está enseñando y predicando a la misma vez, y hay algunas personas que tienen ese talento que Dios lo da, y él está enseñando en una manera porque a que él siga así, ese nivel, él va a enseñar cómo aplicarlo en su vida. Por ahora mismo es más que lo está introduciendo a ellos, quién es de verdad Jesús.
Porque dijo, si tú no sabes quién era, tú vas a saber ahora. Porque Espíritu Santo vino para esto. Este es otro milagro para esto. Amén. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Le rehuye a él y le enseña. Y fue una clase recordándole a ellos, porque le está diciendo algo que ellos saben. Ellos saben. Ellos ya saben. Pues se lo está recordando para que sepa que lo que estoy hablando, ustedes vieron, hicieron y fueron parte de eso. Le estoy acordando de esto, pero ese que ustedes pensaron de que se había terminado ya, que habían terminado al crucificarlo, ese no ha muerto, él está vivo y ahora se ha manifestado en el poder del Espíritu Santo y esta es obra de aquel que ustedes crucificaron. Y también recordarnos que como ser humano nosotros bien fácil para olvidarnos las cosas. Amén. Está repitiendo cosas, pues, es cosas que ellos lo saben ya, porque como ser humano, alguna vez lo olvidamos las cosas, no es porque se le va de la mente, alguna vez es porque no queremos recordarnos. Como ser humano, vamos a suponer, si alguien te dice Cristo te ama y tú no quieres servir al Señor, a ti se te va a olvidar, pues de verdad no se te olvidó, es que tú no lo quieres en tu mente, que de verdad Cristo te ama, porque entonces esa sentencia tú tienes que cambiar, porque ahora, Cristo me ama, tengo que hacer algo, porque si Él me ama y murió por mí, porque yo estoy haciendo que yo estoy haciendo con mi vida. Mejor muchas veces la gente que oyen eso, ellos de maldad lo dejan entrar de un oído y salir del otro porque ellos no quieren someterse. Y aquí Pedro lo están recordando a ellos, mira lo que tú hiciste, porque acuérdate que no son más que los judíos que están ahí, son los gentiles también. Los gentiles, sí. Los gentiles, gracias pastor. Esto es una enseñanza para los dos que está enseñando aquí. Y como él aquí le está, porque cuando pasó esto a él, cuando ellos hicieron lo que le hicieron a Jesucristo, ellos no estaban pensando que él vino con un propósito para la salvación de sus almas. Pero a él le está acordando, mira la maldad que ustedes hicieron a él, pero él no vino con lo que ustedes tenían en su mente. El propósito de él era este. Y él se lo estaba diciendo en ese tiempo y no lo entendían. Pero ahora se lo repite para que entienda cuál es el propósito. Es igual que, como usted dijo, cuando uno le menciona a una persona, Dios te ama. Eso es algo bonito, porque mucha gente piensa que porque viven una vida en el pecado y muchas cosas le ocurren a ellos, piensa que Dios los está castigando, que Dios los odia, que Dios no los quiere. Por eso es que ellos están pasando esa vida, porque Dios no los quiere y no está cuidando a ellos. Pues no entienden que no es eso, es la vida de pecado que ellos están viviendo. Pero aunque estén en pecado y la vida viviendo en pecado, Jesucristo le ama, tal como ellos son, porque Jesucristo es el que hace el cambio. Amén, amén, gloria a Dios. Y lo que está enseñando Pedro aquí es que primero para el cambio suceder, ellos tienen que dejar que el Señor lo cambie a ellos. Esto de someterse. Aquí vimos que Él lo está dando el recordatorio de Jesús. Entonces está enseñando teológicamente, Él está haciendo la presentación de Jesús. Entonces, mientras que el pasaje de Joel, el Señor refiere a Dios, en el contexto del mensaje de Pedro, el Señor es Jesús, que vimos en versículo 36. Cada vez que Pedro menciona el Señor, ahora el Señor es Jesús. Eso es lo que está enseñando aquí. Si vimos el versículo 24, que dice, a cual Dios levantó. Aquí está diciendo Pedro que Dios levantó a Jesús, confirmando que es hijo de Dios, que hay poder ahí. Amén. En versículo 24 vimos eso, a cual Dios levantó. Todos los dolores de la muerte, diciendo que Él no es cautivo a la muerte. Recuérdate que cuando está enseñando esto, ellos estaban esperando por David. Recuérdate que ellos están hablando con judíos y gentiles y ellos están esperando por David o una persona cerca de David, de la misma familia, y no sabían que Jesús es de la línea de David. Único es que más para adelante pues, es de la línea de David. Entonces, después vamos a notar que Él los recuerda a ellos, David todavía está enterrado, pues Jesús no está enterrado. Jesús está en la mano derecha de Dios. Aquí, eso en versículo 24, está enseñando que el poder que tiene Jesús ahora. Y también que Dios conoce quién es Jesús, que lo levantó, que fue con el poder de Dios. Amén. Porque algunas religiones piensan que Dios no va a dejar que Jesús sufra.
So, vamos a suponer, los muslims piensan que Jesús es un gran profeta. Sí. Si de verdad era hijo de Dios, que Dios lo va a sacar y lo cambió el cuerpo, porque yo he hablado con algunos muslims y dicen, oh no, cuando Jesús estaba en la cruz, fue que Dios lo quitó de la cruz y dejó a la persona pensar que Jesús todavía estaba en la cruz, pues no era él, pusieron otra persona, porque Dios no va a permitir que haga eso a su hijo. So, si Jesús no muere en la cruz, ¿cómo nosotros vamos a estar caminando en Jesucristo? Porque entonces si no hay muerte, no hay reducción. Y eso es bien importante, especial ahora en día que estamos hablando de esto. Si no hay muerte, no hay reducción. Si no hay reducción, no hay solución para nosotros. Porque nosotros estamos orando a Jesús que va a interceder para nosotros, porque Hijo de Dios sufrió aquí y sabe que nosotros estamos pasando porque estaba en la carne. Los musulmanes dicen que no estaba en la carne. So ese problema cuando tú comunicas con los musulmanes, que ellos no creen que él vino en la carne porque Dios no va a permitir que Jesús sufra. ¿Tú entiendes? Sí. So, entonces perdimos, si nosotros pensamos eso nosotros, perdimos el valor de Jesús, porque si Jesús no sufrió como nosotros, ¿cómo va a entender cuando oramos a Él de lo que estamos pasando nosotros? Es bien importante que entendemos que sí, Él vino en la carne, sí murió y resucitó. Pues vino porque la gente, pues, imagínate si dijeran que hay un Dios, ¿verdad? Pero tú no lo ves. So, tú te imaginas que es un Dios, que alguien está hablando de ese Dios. Pero mucha gente pensaría, pues, ¿dónde está ese Dios? ¿Y quién es ese Dios? Tú hablas de ese Dios, pero nadie lo ha visto. Pero entonces Dios, sabiendo la ignorancia del hombre, ¿no? Y la inquietud del hombre, pues entonces vino el hombre aquí a la tierra para que lo vieran a él. Y él vivió con nosotros. Dice que no, él vivió con nosotros y sufrió y vivió y pasó lo que nosotros humanamente pasamos, lo pasó peor que nosotros. Pero con todo y eso, él lo hizo para enseñarnos que si él pudo superar y estar firme en sus caminos aquí en la tierra, nosotros también podemos hacerlo. No con nuestra propia fuerza, pero sí con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y en la obediencia de obedecer la palabra. Porque venimos a ser cambiados para vivir una vida espiritual aquí. Pero todavía la vida natural de nosotros todavía está en nosotros. Pero el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la fortaleza y ayudarnos a caminar en la firmeza del Evangelio. Amén, amén. Es como ejemplo que se dice en inglés, mantener los ojos en Jesús. Mantener los ojos. Y la razón que se dice esa frase es porque en la carne nosotros lo podemos cansarnos, lo podemos deprimir. Pues si nosotros mantenemos los ojos en Jesús, mantenemos nosotros los ojos en la optiva donde queremos estar, que es en el cielo con Dios y con Jesús. So, como vamos a poner, este es un día difícil con la temperatura y con la lluvia. Para mí, yo estoy bien dolorido. Pues me levanto por la gloria de Dios, que es un trabajo que estoy haciendo para la gloria de Dios. Y si no estaba sirviendo al Señor, estuviera en la cama. Pues hay una objetiva que yo tengo que hacer algo para el Señor. No me puedo quedar quieto. Y eso es llamado como lo que está pasando con Pedro. Aquí él no se puede quedar callado. Él tiene que traer el evangelio. Eso es el regalo del Espíritu Santo que le dio el poder. Porque sí, él siempre lo tenía en que quería hablar de evangelio. Pues si tú notas, Pedro nunca ha hablado en público. Es ahora que habla en público. Y él fue que trajo mucho la palabra. Y entonces los discípulos siguieron porque fue con el poder del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo, que eso todos nosotros lo necesitamos. Nosotros no podemos hacer decisiones sin hablar con el Señor, consultar y con la ayuda del Espíritu Santo. Porque algunas veces mucha gente quiere hacer decisiones y diciendo cosas para hacer para el Señor, pues no hablan con el Señor para confirmar si eso es lo que el Señor quiere. Vamos a suponer, una persona que dice, yo voy a abrir una iglesia, yo voy a ser pastor. Pues el Señor te dijo que haga eso. Porque si el Señor no te dijo que lo haga, no va a salir bien. Entonces, tú lo estás haciendo en la carne, no lo estás haciendo espiritualmente. Y la única manera que eso va a crecer es si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Pues si tú sigues haciendo las cosas en la carne, nada va a salir bien. Y eso es que tenemos que entender. Como uno empieza el camino del Señor como creyente, nuevo creyente, pues uno debe de, ahí donde tú cultivas
la disciplina del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas como creyente, que tú dejas que el Espíritu Santo, que tú tienes que ¿cómo se dice? Esforzarte a conocer el Espíritu Santo. Porque tú viniste en la carne, tú no conoces el Espíritu Santo. Tú tienes que estudiar, orar y buscar qué es el Espíritu Santo para que tú te relaciones con Él, para que tú sepas quién es el Espíritu Santo. Entonces ya tú sabes quién es la persona del Espíritu Santo. Ahora tú puedes lidiar con esa persona porque la conoces. Porque como si tú no conoces una persona, ¿cómo tú puedes hablar con esa persona? ¿Cómo tú puedes entender a esa persona si no tienes conocimiento de ella? Amén, gloria a Dios. Y quiero dar saludos a Jenny, hermana Jenny, Dios lo bendiga. Estamos acumulando un poco de gente, que tú sabes, mucha gente estoy seguro que lo amen después esta lección. Pues por lo menos tenemos 5 o 6 personas aquí que lo están viendo, gloria a Dios. Y si tienen preguntas, aquí estamos también, que yo estoy leyendo de Facebook aquí abajo igualmente al momento. Vamos a seguir y estamos en versículo ahora. Dame un momento. Oh, quiero ir a esta porción, sí. ¿Por qué no fue posible que la muerte motivó el prisionero a Jesús? ¿Por qué la cárcel de la muerte no podía aguantarle a Jesús? Y tenemos que entender que la carácter de Dios hacía su redención. Haber muerto él sin pecado por los pecadores, Dios debe resultar como prueba de su completa satisfacción con la obra redentora de Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento decían que su redención. Pedro persiguió en este punto en particular en sus siguientes versículos. El entendimiento es esto. En el Viejo Testamento siempre habló que iba a haber un Mesías y que iba a resucitar. Todo eso, y antes de cuando empezamos al principio, que empecé contigo, hablamos de la profecía que se cumplió del Viejo Testamento en el Nuevo Testamento. Todo eso tenía que suceder. Aquí Pedro está diciendo, tenía que morir Jesús. Jesús tenía que venir en la carne y morir en la carne para nosotros tener redemption. Redención. Exacto. Sin eso no podía suceder. Pedro lo está recordando a ellos porque algunas veces al ser humano eso se oye como raro. Sí. Una persona morir por nosotros y que una persona pagar por el pecado de nosotros, eso no se puede entender. Igualmente, como un ejemplo, si yo hago algo mal y tú dices a la policía, yo lo hice, yo voy a la cárcel por él. Eso es raro, pues eso es amor también. Eso pasó en mi vida. Había un incidente y este muchacho dijo, yo voy para la cárcel por ti, no debes ser tú, yo voy por ti. Y yo dije, ¿cómo tú vas? Yo no lo entendía. Pues yo digo, yo te amo, tú no debes ir, porque tú tienes un propósito. Yo no sabiendo, ahora después, años después, que el Señor lo estaba usando para hablar a mí, decir que yo tengo un propósito. Siempre me explota la mente cuando yo pienso de que el Señor estaba bregando de tantos años con gente para hablarme a mí y que yo era tan cabeciduro y por eso es que yo camino tan fuerte en el Señor, porque no lo merezco, no lo merezco. Doy gloria a Dios que estoy donde yo estoy y también que yo igual no pensaba que iba a llegar a la edad que iba a llegar, que yo creía que yo iba a morir a los 20 años y estoy aquí que ya en el mes que viene voy a cumplir 50. Aleluya. Gloria a Dios. Es por el Señor, el poder del Señor. Y así, según el Señor te cuidó a ti, me cuidó a mí y cuida a todo aquel que no conoce al Señor. Y hay veces en la vida de personas que no conocen al Señor, ven cómo se libran de accidentes o causas en su vida y no saben que es Dios protegiéndolo porque tiene un propósito en la vida de él. Pero también se puede decir aquí que la resurrección de Cristo juega un papel importante en la predicación apostólica. Sin la resurrección no hay salvación. Cristo murió por los pecadores y fue resucitado para justificación. Si Él no llega a morir y resucitar, entonces no habría el evangelio de salvación, porque esa es la salvación. Él venció la muerte. Y al vencer la muerte, quiere decir que nosotros también vencemos la muerte para vivir eternamente. Amén, gloria a Dios.
Y gracias a Dios por la muerte. O sea, Porque si no, y gracias más por la resurrección. resurrección. Gloria a Dios. Y es bueno porque hay una esperanza. Exacto. Porque cuando tú no conoces a Dios, tú dices, bueno, cuando yo venga y mi último día venga y yo muera, ahí terminé yo. Algunos dicen terminó, algunos piensan que van para el infierno, según el conocimiento que tengan de la palabra. Pero el que vive en Jesús, pues sabe que no va a morir, que siempre va a estar eternamente. La vida de nosotros es eternamente. Que lo que estamos viviendo en este momento nada más, esto es pasajero. Esto es un caminar, un peregrinaje que tenemos. Porque la verdadera vida, esta es parte de la vida, pero esta vida la vivimos en la carne. La vida eterna empieza cuando uno acepta al Señor. Porque cuando uno acepta al Señor, que es una promesa que tú no vas a morir. Pero cuando nosotros terminemos con este cuerpo carnal, que entonces ese cuerpo sea glorificado. Qué disfrute tan grande de vivir una vida frente al Señor y no de hablar de Él en el Espíritu, sino estar en la presencia de Él, Amén, amén. adorándolo y glorificándolo y ver la belleza. Esa es la esperanza de nosotros. Pasemos lo que pasemos en este mundo, nada es comparado con tal la presencia de nuestro Dios. Y uno tiene que recordarnos también que lo que pasamos aquí, las dificultades, es todo temporario. Amén, todo es temporario. El sol va a subir otra vez el próximo día. Y es triste porque algunas personas sufren de depresión. Y lo que leen la Biblia de verdad, saben que hay mucha gente también en el Viejo Testamento y Nuevo Testamento que sufren de depresión. La única diferencia es que las personas que sirven al Señor siguen caminando en el Señor. Las personas que no sirven al Señor se quitan la vida. Es triste, es triste. Pero no tienen esperanza. Porque no tienen esperanza. Por nosotros tenemos esperanza. Eso debe motivar a nosotros a caminar y seguir manteniendo los ojos en el Señor. Porque si no lo mantenemos los ojos en el Señor, lo que vamos a hacer es mantener los ojos en los problemas. Y si estamos en los problemas, ahí vamos a seguir en el camino y lo que se entra es la botella. Que alguna gente beben para olvidarse de los problemas. Pues esa botella no es más que una botella de alcohol, es una botella de sufrimiento, porque ahí entramos en esa botella y no tiene que ser alcohol, puede ser pastilla, puede ser que lo gozamos en la depresión, porque a algunas personas les gusta estar deprimidos, ay, la vida mía no sirve, y hablan con personas y siempre están así, y se gozan en una manera estando así. Yo no sé, yo no lo entiendo, porque yo no me voy a gozar de estar deprimido, yo quiero estar siempre, gloria a Dios. Vos tenés dificultad, yo sé que tengo la promesa y por eso es que sigo en los caminos del Señor, gloria a Dios. Cuando me pregunta la persona, ¿por qué tú sigues sirviendo al Señor? Es porque tengo esperanza, gloria a Dios. Y algo quiero compartir, algo corto, que nosotros como cristianos a veces tenemos ansiedad, a veces también tenemos depresión, porque somos humanos. No porque aceptemos al Señor vamos a ser súper humanos. Somos igualmente normal, pero también podemos ir detrás al Viejo Testamento de estos grandes hombres de Dios. Ellos pasaban por depresión, ellos pasaban por ansiedad. Y es lo mismo. La diferencia, la enseñanza de ellos a nosotros es que ellos creían en la promesa de Dios. Amén. De que esto iba a ser por un momento, pero que al terminar de esto, Dios iba a ser glorificado y nuestra vida iba a cambiar. Con eso quiero decir que aunque uno esté pasando por esos momentos, no se deje de caer a ese momento. No, acuérdate que tú eres pasajero, acuérdate que Dios te sacará de ese momento y que cuando estás en ese momento, es un momento de enseñanza. Estás aprendiendo, algo está el Señor enseñándote en ese momento y algo Dios está preparando cuando tú salgas de ese momento para mejor en tu caminar. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos, ¿dónde estamos ahora? Ahora vamos a versículos 25 a 27. Porque David dice acerca de él. Pedro cita el Salmo 16, 8 al 11. Un salmo de David que dice que la referencia al santo en el verso 10 habla de la resurrección del Mesías. Pedro entiende la confianza de David en Yahweh. Debe estar arraigado en su creencia de que Dios finalmente vencerá a la muerte a través del Mesías. ¿Dónde está arraigada tu confianza? Buena pregunta. Y lo que vimos es que esos versículos de 25 a 27
es igual lo que se consigue, como tú dijiste, en Salmo 16, Ajá. 8 a 11. Ajá. Y ese es un salmo mesiánico. Ajá. Y que está profetizando Profetizando. lo que va a suceder. Único es que alguna gente pensaron que era David. Ah, Y ok. por eso es que Pedro está recordándole a ellos, Pedro todavía está enterrado. David. Por Jesús está en la mano derecha de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que recordarnos siempre, que Él está hablando no más que a los gentiles, a los judíos, y recordándolo a ellos que David, porque como la manera que Él lo dice, pues tú sabes dónde David está enterrado. Él dijo, ¿por qué tú estás buscando, esperando todavía? Y es triste porque hay judíos que todavía están esperando y están haciendo preparaciones. Una cosa que yo y mi esposa siempre hablamos es, ella siempre me hace esta pregunta cuando leímos uno de estos versículos. Ella dice, ¿tú crees que los judíos todavía están preparando a su hija para ser vírgenes? Para que el Señor, tú sabes, haga como hizo con María. Sí. Y yo digo, yo no sé. Porque ella dice, ¿por qué ellos tratan sus mujeres como ellos los tratan? ¿Será que están esperando para que ellos...? Pues la cosa es que entonces, si algunos de esas mujeres todavía se están casando, ¿quién se va a quedar esperando ser esa María? So, esa es una pregunta que ella dice. Ella dijo, yo no estoy esperando una respuesta de ti. Esa es una pregunta que le viene a la mente siempre. Que si los judíos todavía están esperando, todavía ellos están haciendo las preparaciones. Oh, my God. Y es verdad, porque si ellos están viviendo como ellos están viviendo, ellos están preparados. Sí. Y ese entendimiento que todavía ellos están viviendo, están caminando ciegos. Ciego. Ellos están caminando ciegos y nosotros tenemos la vista que tenemos que sí ya Jesús está con el Señor. Y está entrediciendo para nosotros que cada vez que tenemos un problema, que oramos por Él y el Señor dice, debo castigar a esta persona. Y Jesús dice, no, yo bebí la carne, yo sé cómo que pasar por eso. Dale otra oportunidad, que ellos van a venir para atrás, dale otra oportunidad. Y eso es la esperanza que tenemos en Jesús. So, cuando vimos ahora el versículo 29 a 36, que dices, la principal esperanza de un Mesías entre los judíos de siglo al mundo sea central en Mesías real davídico. Por lo tanto, no es sorprendido, espera, a ver si 29 a 33. De 29 a 36. Y estoy Varones, hermanos, ¿ese es el problema? Sí. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue resucitado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén, gloria a Dios. Y lo que vimos ahí, especial en el versículo 33, que dice, azotado por la diestra de Dios. Que aquí está diciendo que el Señor está en la mano derecha de Dios. Ha sido recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. So, aquí está enseñando que el Señor está completando las promesas. Ajá, cumpliendo la promesa. Exacto, porque recuérdate que hay muchas promesas en la Biblia, en el Viejo y el Nuevo Testamento. Ajá. Y algunas veces como ser humanos preguntamos si esas promesas todavía se van a cumplir, porque todavía hay promesas que se van a cumplir. Y vimos leyendo la Biblia que sí hay promesas que se cumplieron y todavía hay algunas que todavía estamos esperando. Pues si se cumplieron lo que se cumplieron, tenemos que tener fe que los otros se van a cumplir. Amén. Y Pedro aquí está recordándole a ellos que has recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo. Esto es lo que está pasando aquí. Eso que dice Pedro. Aquí tuviste el Espíritu Santo. No que la gente está borracho y nada de eso. Estamos aquí enseñando que esto es el poder del Espíritu Santo. Y vimos también en 34, él dice, porque David no subió a los cielos.
So, él está dando cantazo ahí, está diciendo en el versículo 34, David no subió al cielo. Tú sabes dónde está David enterrado. Él no resucitó, el que resucitó fue Jesucristo. Y él sigue, porque algunas veces cuando uno está enseñando, tiene que repetir. Porque nosotros como seres humanos somos cabiciduros. Si no lo oímos 2 o 3 veces, no entra. Uno tiene que seguir hasta que entre la persona. Es como cuando uno algunas veces da consejo. Y si la persona no quiere consejo y hace lo que hacen, ay, pues ¿por qué tú no me ayudaste? Pues yo te dije, si hacía esto, te ayudara. Y la persona quiere que sea cabecidura, vino donde ti para buscar consejos, porque como quiera hizo la manera de ellos. Es como el ser humano. Vinimos al pie del Señor y dijimos, Señor, ayúdame. Pues entonces hicimos las cosas como queríamos hacernos. No puede ser así. Y por eso Pedro está aquí dándole cantazo. Mira, él resucitó, no es David. Y sigue recordándole a ellos y repitiendo, el que tú crucificaste, ese fue que resucitó. Y él sigue recordándole a ellos. Y él dice, pero él mismo diciendo que el mismo Dios fue que dijo, el Señor es mi Señor. Y eso es bien importante, esa parte en 34. Él mismo dijo el Señor a mi Señor. Hay un cambio ahí que está diciendo que Dios está diciendo que el Señor es Jesús ahora. Porque en el Viejo Testamento, cuando dijimos el Señor, es Dios. Ahora, cuando dijimos el Señor, He is Lord, es Jesús ahora. So, hay un cambio ahí que está enseñando el poder que tiene Jesús. Que Jesús no era más que un ser humano, es hijo de Dios. Es confirmando que es hijo de Dios y que Dios lo está confirmando igualmente. Porque mucha gente todavía en los judíos no querían aceptar que Jesús era hijo de Dios. Y hasta este día vimos que todavía no lo quieren aceptar. So, eso es importante que Pedro lo está diciendo, que Dios mismo confirma que Jesús es hijo de Dios y es Dios. Porque también hay muchas iglesias que también no están enseñando que no hay Trinidad. Que eso es peligro también, que hay iglesias que nos están enseñando que hay la Trinidad. So, eso que tenemos que poner atención, y Pedro está enseñando aquí la Trinidad. Ahora, cuando vimos ese fue 36. 37, la respuesta. Al oír esto se... Hola, 37. Al oír esto se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hasta 41. Sí, por favor. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les soltaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. Y lo que vimos ahí, y voy un momento a 36 para abajo, que sepa que pues si es crecimiento toda la casa de Israel, que este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. So aquí está confirmando en versículo 36 que Dios le hizo Señor y Cristo. ¿Okay? So, entonces, cuando vimos los otros versículos de 37 a 41, lo que estamos viendo es la respuesta que Pedro está dando. Que vamos a suponer, si la persona se convierte al Señor, ¿qué ellos tienen que ser para caminar en los caminos del Señor? Y aquí está enseñando de versículo 37 a 41. Muchos en multitud se rompieron al sermón de Pedro, que muchos se vinieron a los pies del Señor. Porque aquí vimos en el último que dice, ¿cuánto? 3,000 personas. Si 3,000 personas, eso dice que algunas personas no vinieron. ¿Por cuántas personas estaban ahí oyendo la palabra? Que 3,000 se convirtieron.
¿Cuántos más estaban ahí? Y si 3,000 personas se convirtieron, vamos a suponer, si nosotros como vamos a pensar como Luis Palau y Billy Graham, si tú estás hablando de evangelio, tú no puedes más que hablar el evangelio. Tú tienes que enseñar que ese después que ellos aceptan el Señor. Porque si tú tienes 3,000 personas que aceptan el Señor y tú lo mandas para atrás a su casa así, ¿qué va a suceder? Porque la persona no va a crecer. La persona más que aceptó el Señor, pues se van para atrás a su casa. Y si no tienen una iglesia para dónde ir, o una persona que lo pueden discipular a ellos. Por eso discipulando es bien importante. Si tú tienes una persona que entra por estas puertas aquí y ellos aceptan el Señor, una persona por lo menos se debe acercar a esa persona. Mira, este es el número de teléfono mío. Cualquier pregunta que tú tengas, me puedes llamar. Si tú estás leyendo la Biblia, aquí es que estamos leyendo. Vamos a suponer, cuando yo introduzco a una persona a la palabra del Señor y ellos quieren crecer más, yo siempre les digo, lee el libro de Juan o de Marco. El Marco es más corto, yo lo digo, porque alguna gente no lo gustan leer. Si yo digo, lee el libro de Marco, y entonces después de eso, lee el libro de Juan, para que ellos tengan el conocimiento de Jesucristo. Pues tú tienes que empezar a leer, porque si tú no lees, y ahora en día que tú puedes ponértelo en el teléfono y oírlo, que si no te gusta leer o si no puedes leer, porque es verdad, en algunos lugares, países, tiene personas que no saben leer. Ahora tú tienes equipo que tú puedes poner para que te lean la Biblia. No hay excusa. Y también hay veces que uno encuentra personas que vienen a la iglesia y vienen de visita. Entonces ya viven en un lugar lejano de que no pueden asistir a la iglesia. Pero como usted dijo, es bueno coger el teléfono de ellos, entonces tratar de comunicarse con ellos, de hablar con ellos, cómo están haciendo en su caminar, y si es posible buscarle una iglesia en ese lugar, en la internet, o poder uno ministrarle, uno puede ministrarle a ellos, hasta que ellos consigan un lugar donde maduren. Porque no es únicamente el arrepentimiento de la persona y dejarlo, porque ellos no saben, es como un baby, es como un niño. Tú lo llevas a un lugar y si tú lo dejas ahí muere. Porque si no lo alimenta va a morir porque él no sabe de dónde conseguir la comida. Entonces tenemos que dejarle saber, mira, dale. Bueno, yo casi siempre le digo, mira, cómprate una Biblia de estudio y cómprate un diccionario. Yo siempre le digo eso. Compra una Biblia de estudio y un diccionario y empieza con Juan. Juan es la historia de Jesucristo. Cuando tú empiezas a leer la historia de Jesucristo, tú vas a saber lo que él hizo por ti y por qué tú eres salvo. Pero siempre lo animo a que compren una Biblia de estudio y que compren un diccionario, porque así me lo dije, a mí yo aprendí así. Y así yo empecé mi caminar y mi conocimiento, y así pues el Señor en el Espíritu Santo lo lleva a tomar conocimiento. Amén, amén. Y es triste porque así no fue conmigo. Cuando yo me convertí, nadie me enseñó rápidamente qué ser, qué leer. Fue Espíritu Santo que me guió, y gracias a Dios yo trabajaba en una tienda de libros, y lo que yo primero hice cuando fui para atrás a trabajar, buscar la sección cristiana, y no había casi sección cristiana en la tienda de libros. Y fui yo buscando, y contra el voz mío, yo compré un montón de libros para nosotros vender cristianos, porque yo lo quería leer. Entonces, él supo después que yo hice, dijo, mira, porque hay una sesión cristiana aquí, parece que no le gustaban los cristianos, no había mucha sesión cristiana. Había maybe 2 libros, y yo empecé a comprar y poner, y él no sabía, y después vio la lista, ¿por qué tenemos estos libros aquí? Pues después me dejó quieto, y lo que decía es que cuando venían gente cristiana a la tienda y preguntaron por libros cristianos, él me lo mandaba a mí, a preguntar a mí. Y así yo crecí en el crecimiento del Señor, que yo seguí leyendo todo lo que yo podía leer, y lo más simple posible, porque yo siempre he dicho que me hable a mí como un nene de 5 años. Yo quiero aprender, pues no quiero aprender que tú me lo compliques tanto que se vaya a perder en mi cabeza. ¿Tú entiendes? Y esa es la manera que yo enseño igualmente. Yo lo hago más simple. Entonces, si tú quieres seguir en la capacidad, pues gloria a Dios. Tú sabes, siempre es más simple porque uno no sabe la audiencia que tú estás hablando. Y así de una manera también, si tú notas, Pedro no lo hace tan complicado. Él lo está guiando, y es como si él lo está caminando a mano a mano. Aquí llegamos a este punto, y aquí es que estamos, y aquí es que cambiamos aquí. Y esa es la manera que también cuando traemos el evangelio, especialmente en la calle, tenemos que ser así. Y es fácil porque el evangelio es explicar la Biblia. No tiene que uno irse a tanta teología. Digo, si uno va a ministrar a una persona uno a uno,
tú te vas a teología, la persona se va a perder porque no sabe teología. Simplemente háblale la simpleza de la Biblia. Eso es lo que hizo Pedro, le recordó todo lo que había pasado con Jesucristo y qué hicieron ellos. Y ellos llegaron a la conclusión de que ellos estaban mal, que ellos necesitaban a Jesucristo. Y lo más que me gusta cuando dijeron, ¿y qué podemos hacer? Que le preguntaron a Pedro. Y Pedro, pues esto es lo que tienen que hacer para arrepentimiento. Y eso viene la respuesta. Esa es la parte que estamos en la respuesta. Que el cristiano tiene que ver un cambio. Amén. So, si de verdad tú aceptas al Señor, tiene que ver un cambio y tú quieres tener un cambio en tu vida. So, entonces, vimos que 3,000 se convirtieron. Entonces, en esa multitud, se arrepintieron. Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice, déjame ver, dame un momento aquí. En el 41 dice que recibieron la palabra y eran bautizados. Y yo quiero tocar esa parte, que recibieron su palabra y fueron bautizados. Si tú te conviertes, eso no dice que para ser salvo tú tienes que ser bautizado en las aguas. Porque alguna gente enseñan así también, que si tú no eres bautizado en las aguas, entonces tú no eres salvo. Eso no es correcto. Correcto es que ya cuando tú aceptas al Señor, tú eres salvo. La acción de ser bautizado en las aguas es que tú quieres enseñar públicamente, yo soy una persona cambiada, pero también tú estás enseñando a Dios y a tú mismo y gente que sean familia tuya, que tú estás enterrando la vieja persona. Porque cuando tú te metes en las aguas, lo que tú estás haciendo es, te está muriendo la vieja persona, y entonces enseñando que cuando tú subes del agua, tú estás resucitando como Jesús, y tú eres una nueva persona. So, esa nueva persona no puede seguir siendo las cosas que hacía antes. So, ese ejemplo, cuando uno enseña, y cuando yo daba consejo y daba la clase de eso, cuando yo era diácono, siempre yo preguntaba a la persona, ¿por qué tú quieres bautizarte en las aguas? ¿Es porque tu mamá te está empujando? ¿O es porque tus amigos se están empujando? ¿Por qué tú lo quieres ser? Porque no puede ser porque una persona te está empujando. Tiene que ser porque tú tienes ese deseo, porque tú quieres la vieja persona que se muera y la nueva persona que siga en los caminos del Señor. El bautismo es simbólico. Simbólico a la muerte, cuando uno baja abajo de la tierra, es como si fuera en la tierra. Exacto. Que sale de afuera, del agua como de la tierra, resurrección. Y también el bautismo es en obediencia a lo que la palabra dice. La palabra dice, acepta, Señor, ser bautizado en agua. Eso esa es obediencia y parte de la disciplina, de la doctrina, de la salvación. ¿No? Y tenemos que entender que esos gente sí eran bautizados, eran salvos, esos 3,000. Por eso nos dice, vamos a suponer, donde se encuentra, yo creo que en principio de Hechos, que había una familia que se convirtieron y Espíritu Santo vino encima de ellos y ellos eran salvos también. Pues ellos no estaban bautizados en las aguas. So, eso enseña que no importa de ser bautizado en las aguas para ser salvo y tampoco para recibir Espíritu Santo. Es más que un ejemplo enseñando público que tú no quieres ser la persona vieja que tú eras antes. Tú quieres ser una nueva criatura en Cristo. Y eso es enseñanza de eso. So, tenemos que entender eso, especial ahora que pronto vamos a hacer eso aquí otra vez, que vamos a bautizar un grupo, que ellos entiendan que lo estamos haciendo de ejemplo y Dios quiera que ellos entiendan que ellos lo que están haciendo es enterrando la vieja persona, que ellos quieren caminar en Cristo, que ellos quieren estar seguros que mantengan sus ojos en el cielo, que no estamos caminando esta tierra por caminar esta tierra. Y es de testimonio también a los familiares de que ellos han hecho ellos han decidido seguir a Cristo. Y en el bautismo del agua, pues ellos demuestran públicamente que su cometimiento con Dios es verdadero. Amén. So, notamos en eso de bautismo, la respuesta. So, el evangelio debe ser escuchado por la gente que puedan creer, pero si no hay arrepentimiento y
en las respuestas del Evangelio, entonces la gente permanece muerta en sus pecados. So, tenemos que entender que si la persona no se entrega, no hay un cambio, ellos todavía están caminando muertos en sus pecados. La convicción de pecado no equivale a saber cómo responder con fe. Por lo compartir el Evangelio debe implicar una declaración clara de respuestas. Eso tiene que haber una buena enseñanza de la respuesta. Uno no puede decir, ok, yo traí la palabra afuera, prediqué afuera, dije que Jesucristo te ama, Jesucristo es Hijo de Dios, Jesucristo lo crucificaron y ahora resultó y está en la mano derecha de Dios y dejarlo ahí. No puede dejarlo ahí. Después que tú enseñes a la persona o prediques a la persona que ellos tienen que venir a los pies del Señor, los tienes que enseñar cómo caminar. So, después que ellos vienen a los pies del Señor, tienes que enseñarles, ellos tienen que mantener los ojos en el cielo. Y la manera de hacer eso también que muerte de unos, de vieja criatura y una nueva criatura. Señale que es de bautizarse en las aguas. Y eso no dice que la persona se va a bautizar rápido, porque a mí me cogió como casi 2 años para bautizarme en el agua después que me convertí. Porque un ejemplo es otra hermana que yo conozco, se crió en la iglesia y tenía un respeto para el Señor, pero no se quería someterse al Señor. Y hasta que llegó a cerca a los 30 años, se crió en la iglesia. A los 30 años fue que ella se sometió y entonces después se bautizó. Y todo en el tiempo del Señor, se tienen que entender eso. Cada vez que yo le preguntaba por qué ella no se quería bautizar y vio todos sus amigos y amigas que se bautizaron en el agua, es porque ella tenía un gran respeto, que ella dijo, yo sé que yo todavía no me estoy sometiendo. ¿Por qué vos hacer este ejemplo de bautizarme en las aguas? Y no estoy dejando que el viejo mío se muera. Tú lo estás haciendo por lujo. Y yo respeto que ella tenía ese entendimiento. Muy bonito. Yo dije, wow, qué cosa. Cada vez como vamos a suponer, la mamá de ella me dijo, para hablarle de ella bautismo. Yo dije, yo hablé con ella. Ella sabe lo que ella está haciendo. Todo en el tiempo del Señor, dale tiempo. Seguimos orando por ella. Por no forzarle a ella a bautizarse. Porque cuando tú forceas a una persona bautizarse en las aguas antes de tiempo, ellos más que se están mojando. Exacto. Y es triste, de verdad triste, porque entonces de que una persona se bautice en las aguas y entonces vaya a caminar en el mundo todavía, eso fue por lujo. Y eso no debe ser así. Uno tiene que enseñar correctamente y no forzar a las personas, porque muchas iglesias también forzan a las personas. Porque algunas iglesias enseñan así que no es correcto tampoco. Que la única manera que pueden ser miembros es de que se bauticen en las aguas. Entonces yo estoy forzando personas para decir, yo tengo 10 personas que son candidatos para votarse en las aguas. Entonces esos son 10 candidatos que van a ser miembros en la iglesia seguida y tienen la tarjeta ya ready. Que salgan mojados, tienen la tarjeta más merecida ahí para ellos. No debe ser así. No debe ser así, porque entonces, ¿qué clase de miembro tú tienes? ¿Tú estás contento que tiene un miembro? ¿Por qué clase de miembro tú tienes? Si no estás sirviendo, Señor, de verdad. Si ellos más que hicieron eso, aguaje. Pues por eso es bueno antes del bautismo darle clase de bautismo. Entonces la persona o el líder que esté dando la clase de bautismo puede ver en esa persona, si sí en esa persona ha visto el cambio. Porque esa persona, uno conoce a la persona cuando entra a la iglesia, se convierte, y de la manera en que habla, la manera que se comporta, uno sabe si hay cambio. Y en la clase del bautismo, ahí se ve si hay crecimiento de la persona o no. Y creo que si uno no ve crecimiento en esa persona, pues uno puede ministrarle a esa persona, ¿no? Y dejarle saber, ¿no?, que el bautismo está abierto, pero que tiene que haber un cambio en la vida de la persona antes del bautismo. Que no es porque otra persona esté bautizando, hay que bautizarlo a él también, si no está maduro, porque en la madurez de la persona es que nosotros basamos, ¿no? Que es la enseñanza de la palabra. Y como usted dice, Jasón, entonces lo que pasa es que cuando hacen cosas así, bíblicamente, que bautizan a las personas si están maduros o la bautizan por membresía de la iglesia, están poniéndole a estos nuevos cristianos falsas doctrinas. Entonces no van a crecer sólidos en qué en sí es la doctrina, porque
El bautismo, aunque se ve una cosa simple, pero no es la simpleza, es la obediencia. Al hacerlo es donde uno madura. En la obediencia es donde uno madura. No conocer las cosas de mente o porque alguien lo haga, es que te lo aplique a ti mismo. Ahí es donde entra la madurez tuya, porque ya tú empiezas a cambiar tu forma de ser. Ya eras así, ahora eres asado. Y así se va. Y cuando uno, lo lindo que es cuando uno cambia de algo que ha dejado antes, que está tan acostumbrado en eso, y cambia a algo que el Señor te enseña. Pero ¿por qué tuve tanto tiempo en eso ahí? Una vida que no tenía sentido. No tiene, y ahora qué fácil es la vida y qué fácil vivir de esta manera. Y eso es lo que el Espíritu Santo le ayuda a uno a rejuvenecerse y a seguir caminando. Amén, amén. Y yo he pensado eso algunas veces y se me va rápido porque yo digo, me tengo que gozar en lo que estoy ahora, que estoy en el Señor. Sí me hago la pregunta, especialmente cuando hablo con juventud y eso. Porque yo siempre lo digo a la juventud, yo quisiera que vinieran los pies del Señor a esa edad, porque tú evitabas todos los problemas que yo tenía en ese tiempo. Pues yo entiendo que el Señor me llamó en el tiempo que me llamó para poder actificar a esa juventud. So, yo digo, gloria a Dios. So, no me quedo en la mente mucho, ¿por qué no, el Señor no me salvó a los 12 años? Estoy en el propósito del Señor, más que me foco en mirando para adelante, no para atrás. Estoy caminando y estoy yendo un destination. Una destinación. Exacto. So, tengo que seguir enfocándome al frente porque es como cuando uno guía el carro. Uno puede no seguir mirando para atrás porque entonces tú vas a chocar con el carro que está adelante. So, igualmente, caminando espiritualmente, tú no puedes seguir mirando para atrás porque lo que va a suceder es que tú puedes tropezar y te puedes quedar atrás. Y ese es peligroso. Uno tiene que estar caminando siempre poniendo los ojos en el Señor, recordando que el cristiano, la religión cristiana es Cristo. Por eso la palabra empieza así, cristiano es Cristo. Que Pedro's mensaje aquí fue que uno tiene que hacer esa aclamación. Cuando a una persona le preguntaba a nosotros, ¿tú vas a una iglesia? Tú dices, sí, pues yo soy cristiano. Porque ir a una iglesia es una cosa, pues ser cristiano es una vida. Que no es una religión que tú estás practicando, es la vida de uno. Que tú dependes de Cristo. Y uno tiene que comunicar a eso. Cuando una puerta se abre, que tú tienes una oportunidad de hablar el evangelio a una persona, deja que esa puerta y entra por esa puerta. Y uno también, tiene que... También cuando le pregunta a uno que tú eres cristiano, pues muchos creen en Cristo a su manera y viven la vida de ellos a su manera. So, yo creo que también es bueno añadirle, yo soy cristiano nacido de nuevo. Amén. Porque ahí es donde está la diferencia. Nacido de nuevo es que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, que Raúl murió, que ahora Jesús es el que vive en nosotros. Amén. Y también me trae un recuerdo cuando yo estaba en el ejército, yo no servía al Señor, y una pregunta que te hacen, por si acá algo te pasa a ti, ¿qué religión tú eres? ¿Qué tú quieres poner okay. Porque vamos a suponer, si tú pones católico, entonces ellos no te pueden enterrar. Vamos a suponer, si tú mueres en un país lejos, no te pueden enterrar hasta que un padre católico venga y te den los last rites. So, entonces, por eso es razón que te ponen eso. Y yo puse más que cristiano, porque yo dije, yo creo en Cristo. Y puse cristiano sin saber lo que estaba haciendo. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando ya estaba en el ejército, el Señor estaba bregando conmigo y yo visité unos cuantos iglesias cuando estaba en el ejército. So, ya el Señor estaba bregando conmigo. Seguida que esas preguntas me preguntaron, ya el Señor estaba bregando conmigo. Único fue que cada iglesia yo visité, y por eso es bien importante los ojieres. De verdad no me hablaron. Cada iglesia que yo fui cuando yo estaba de viaje, no me hablaron. Más que te sientan y das. Tú oyes la predicación y tú te vas. That's it. Viene el otro culto y sigue así. Pues nadie te está hablando, nadie te está diciendo tú aceptas a Cristo como Salvador y nada de eso. Y por eso de verdad no acepté, Señor, a ese tiempo, porque nadie me vino a hablar para entender lo que estaba pasando adentro de mí. Es una pregunta que siempre debe estar en la mente del cristiano. Cuando tú le ministras a una persona, preguntarle
Porque siempre la experiencia, yo evangelizando en la calle, la experiencia que yo tuve, el Señor me enseñó, y tú como, no, yo soy cristiano. La segunda pregunta es, ¿a qué iglesia tú vas? Nunca dice la evangélica, siempre dicen otras iglesias. So, yo dije entonces, pero Señor, entonces ¿cómo puedo llevarlo yo a un punto donde... Entonces le enseña a uno, tú le preguntas, ¿tú eres nacido de nuevo? Ahí sabes tú si es verdad que él pertenece a Jesucristo o no. Entonces ahí ya tú puedes ministrarle. Y a veces que dice, sí, yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. La otra pregunta, ¿a qué iglesia existe? Bueno, yo hace tiempo que lo acepté. Ahí se abrieron las puertas para que tú puedas ministrarle y traerlo otra vez a los caminos del Señor. Pero esas son preguntitas que hay que hacerle porque porque la persona contesta sin pensar. Ella contesta en el estado que están. Como si no están en el Señor, pues contestan en el estado del enemigo, poniéndole mentiras o cómo salirse fácil de la pregunta que le hace uno. Pues uno tiene que ser astuto y saber dónde quiere uno que llegue esa persona. Y si esa persona pues ha andado fuera del camino del Señor, tú le ministras, no se esfuerza que acepte al Señor, pero dejarle saber de que el Señor, lo que empezó con esa persona, no ha terminado. Y los brazos están abiertos como el padre que recibió al hijo pródigo. Ven y regresa. Cuando tú llegas a mí, no vengo a acusarte, lo que vengo a recibirte, a celebrar que has llegado. Y eso es lo que tenemos que hacer también, porque algunas veces cuando traemos evangelio a la persona y sabemos que ellos saben un poco de Cristo, que dicen, tú sabes, como la pregunta que tú dijiste, tú eres una nueva escritura o algo, una pregunta así, porque así tú puedes investigar y entender si ellos tienen entendimiento. Porque si no, entonces tú sabes que puede ser que ellos entraron a una iglesia, como me pasó a mí, y nadie lo habló a ellos. O puede ser que fue una iglesia y ellos se entregaron, como hacen algunas iglesias latinas, que, hay una persona aquí que acepta a Jesucristo como tu Salvador y van adelante, pues entonces no lo dicen a ellos y ellos se van no lo dan Biblia, no le dan como ejemplo. Yo siempre cuando pasaba en la iglesia que yo iba antes, yo le daba un pamphlet que decía los ABC, el plan de salvación. Siempre le daba eso a ellos con la oración que uno hace cuando uno acepta a Cristo, como siempre yo le daba eso y un Nuevo Testamento. Pues si tú no haces algo así, ellos no van a crecer. Porque entonces, ¿de dónde ellos van de ahí? Exactamente. Y si lo deja a ellos, ponen atención a algunos de estos predicadores en televisión que no todos son de verdad predicadores de Señor. So, eso es otra cosa que tenemos que tener cuidado también. Que hay muchos que profesan, que dicen, yo soy sirviente de Cristo. Pues, ¿dónde están los frutos? ¿De verdad son sirvientes o ellos se están sirviendo ellos mismos? Y esa es la preocupación. Como hay un joven, y lo vamos a acabar ahí de ejemplo, hay un joven que está en Instagram y él es cristiano y lo que estaba haciendo es que estaba anotando fotos de pastores usando cosas caras. So, vamos a suponer, tú ves que hay muchos pastores modernos ahora que quieren estar con sus maones y eso predicando. So, entonces él notó, este mahón vale como 2,000 pesos. Sacó la foto. Este pastor está con zapatos que son 5,000 pesos. Le saca foto. Entonces hizo un Instagram y estaba poniendo todos estos pastores que estaban predicando. Y él dijo, ¿por qué ellos están usando ropa que puede pagar una renta a una persona que está en su congregación? Y esa es una cosa que tenemos que estar preocupados. Que se entiende que uno va a tener éxito en el Señor. Sí, que tú vas a tener buen trabajo, buen salario posible. O puede ser que tú eres famoso por los libros que tú escribes. Por eso no dice que tú tienes que estar usando toda esa ropa como ellos están usando. Es como el pastor Carl Lentz que cayó ahora, que usaba ropa cara. Pues también la manera que estaba caminando fue como de celebrity. So, no era pastor, era celebrity. Y esa no es la manera que él llamó a nosotros a ser como pastores. Que nosotros tenemos que traer la palabra, pues tenemos que caminar con humildad. Ese fue el ejemplo de Jesucristo. La humildad fue lo que hizo Jesucristo. Y esa es la enseñanza de uno, porque en la humildad pues está que Él vino como Dios, pero no se jactó a ser Dios en la tierra, sino que dejó todo al lado a ser humilde y someterse a todo lo que sometió por nuestra salvación. Entonces, cuando hay pastores que
son llamados o se llaman ellos mismos. Entonces ellos cogen las riquezas primero y las ponen primero a ellos y son las riquezas de ellos. ¿Cómo tú puedes ministrarle a una persona que es humilde con esa arrogancia de una riqueza así? Pero tú sabes que ellos no están pendientes a esa persona humana. Ellos lo que están pendientes a aquellos que la atiendan a ellos y que sean como ellos también. Y eso es triste porque eso también es la falsa profecía de... oh my God, me acuerdo en inglés. De la profecía de dinero. Ay, se me olvidó. Ay. Y perdona que no me acuerdo. Pues la profecía como está enseñando que porque uno sirve al Señor, uno va a ser rico. Pues ellos están oyendo la palabra rico como de dinero, sí. No rico espiritualmente. Eso es una mala enseñanza. Y muchos de los pastores que yo mencioné son así, que enseñan así. Y por eso están usando ropa cara, porque están diciendo, mira que el Señor está... Prosperidad, eso mismo, gloria a Dios. Eso es lo que esos pastores están enseñando. Mira lo que estoy usando, que el Señor me bendició. Si tú sigues caminando en el Señor, esto es lo que va a pasar igual contigo. Y eso no es correcto. Es una teología incorrecta. Teología de hombre. Exacto. Y eso es que tenemos que tener cuidado. Y por eso que estamos aquí enseñando, para enseñar correctamente y saber que Jesucristo vino en humildad, igual Pedro y todos los discípulos. Nadie tuvo que estaban ricos, tan ricos espiritualmente, son salvos. Pues no eran personas que tenían casa grande y nada de eso. Ellos estaban caminando en todos países trayendo evangelio. Y eso que tenemos que hacer nosotros. Único es que estamos bendecidos, que estamos en una ciudad que la gente viene de otros países para acá, que podemos alcanzar más vidas de otros países porque tantos países vienen a visitar Nueva York o California. Lugares que hay mucha gente de diferentes países, que si yo quiero ministrar a una persona de India, yo más que tengo que caminar afuera y yo veo una persona de India. Y así esa persona va a traer el evangelio para atrás a su país. Hay mucha oportunidad para evangelizar. Gloria a Dios. Acabamos ahí. Por la próxima semana vamos a seguir en Hechos. Y quiero compartir algo aquí. Sí. El arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra que dice arrepentimiento, pero tiene una base muy profunda en el caminar. ¿Qué arrepentimiento? El arrepentimiento implica tanto un cambio de mente como de conducta de una persona cuando reconoce la verdad de que solo en Cristo hay salvación. Esto era parte esencial del mensaje apostólico y continúa siendo para la iglesia de hoy. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo por medio del bautismo, el creyente se identifica con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y es una señal externa del arrepentimiento y el perdón de los pecados que se ha efectuado. Recibiréis al Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa es la calidad del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser de corazón. Amén. No de mente, de corazón y de cambio en la vida. Ya tú no puedes ser el mismo de ayer, tiene que ser diferente. Y cada día buscar ser cambiado. Aquello que hacía ayer ya no lo hace. El Espíritu Santo te va a enseñar. Sé obediente y sigue cambiando. Y por eso, en ese cambio viene la madurez. Amén. Y por eso es que vimos los frutos del Espíritu Santo. Amén. Que si de verdad un cambio en una persona, tú vas a ver los frutos. Un buen ejemplo es que, vamos a suponer, ustedes me recibieron bien aquí, pues ustedes no me conocieron. Es que ustedes vieron los frutos en mí. Que entonces tú sabes que yo de verdad sirvo al Señor. Porque una persona como ustedes me recibieron, en muchas iglesias no lo van a recibir así porque no hay conocimiento. Como Pastor Sam, como yo creo que fue la tercera semana, me dijo, toma la llave de la iglesia. Y yo dije, no, yo no quiero la llave de la iglesia. Yo dije, pues tú no me conoces así. Y dijo, no, yo sé en el Espíritu Santo que tú sí, yo te lo voy a dar. Y yo dije, no. Y entonces no lo cogí hasta como 2 meses más después que yo lo cogí la llave después, porque él no podía estar aquí. Y yo dije, yo voy a estar ahí, está bien. Pues tú sabes que eso es que ustedes vieron el Espíritu Santo en mí. Y tuviste los frutos. Y gloria a Dios que pueden ver los frutos. Porque yo trato de vivir una vida central, Cristo central, para que la gente vea los frutos. Y también porque la más mejor manera que la gente puede ver el evangelio es como uno vive. Amén. Si uno se comporta bien en Cristo, la gente va a decir, esa es la vida del cristiano.
yo veo la paz en esa persona. Que sea que en tu mente tú no ves paz, Amén. pues ellos ven la paz en ti. Amén. Yes. Y eso es lo más importante, que ellos vean la paz de Cristo en ti, que ellos vean Cristo en ti, que ellos vean los frutos y que ellos desean ser como tú. Vamos a suponer, ¿por qué esta gente le da tanto ganas de trabajar para el Señor? Yo quiero ser como esa persona. Gloria a Dios. Y eso es lo que es importante, que las personas puedan ver eso. Pues eso no se puede ver si tú no estás viviendo cristocéntrico. Que tú tienes que vivir enfocándote en Cristo. Si tú no estás haciendo eso, no se va a ver, no se va a notar. Tú vas a notar una persona que si no sirve el Señor, tú lo vas a notar. Sí, claro, se va a notar. Y eso es que estamos enseñando aquí, que la persona se cambie. Que cambie la persona. Que desee esos cambios. Exacto. Más importante que deseen esos cambios. Que quiera aceptarlo, porque los cambios, ese es el propósito. Ese es el propósito del Evangelio. Cambiarte a ti de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza espiritual. Pero tú tienes que desear esos cambios. Cada día desear más y más y más. Porque el propósito de Dios es que un día el carácter de nosotros sea formado como el de Jesucristo. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Aceptando que no somos perfectos, pero cada día podemos dejar ir eso atrás, como un lápiz que tú estás sacándole punta, ¿no? Exacto. Para que saque una punta y escribe bien lindo. Cada día un pedacito menos, hasta que llegue a esa perfección que Dios quiere que nosotros lleguemos. Y con entendimiento, para que todos los que tengan oído, oiga. Todo el mundo crece en su tiempo, en el tiempo del Señor. Porque vamos a suponer, tú y yo, nosotros no vamos a crecer en el mismo tiempo igualmente. Todo el mundo crece en el tiempo del Señor. So, uno no puede sentirse triste que si tú ves una persona creciendo más rápido que uno. No. La más importante es tener en mente si está creciendo. Cuando levantamos por la mañana, mirarle al espejo espiritualmente y decir, estoy creciendo. Y si no estoy creciendo, ¿por qué no estoy creciendo? Entonces tengo que ser algo, porque uno tiene que ser activo en el Señor. Uno no puede ser pasivo, uno tiene que ser activo en el Señor. Que eso dice que tú tienes que levantar la palabra y leerla. La palabra no va a abrirse y decir, léeme. No, tú tienes que levantar la palabra y leerla. Tú tienes que ser activo. Tú tienes que ser activo en el camino, que tú tienes que poner un pie adelante del otro en Cristo. Que tú no puedes decir, me voy a sentar aquí y yo sé que el Señor me va a hacer crecer. No, no es así. Hay mucha gente sentada en la iglesia así. No, por eso es que hay 20% de la iglesia que está haciendo 100% de trabajo. Porque hay muchos que se están gozando que lo sirvan, pues nadie quiere servir. Y uno tiene que tener corazón de sirviente como Cristo. Cristo era sirviente. Él dijo en la palabra, yo no vine para que me sirvan a mí, yo vine a servir. Y gloria a Dios, Dios quiera que esta lección siga bendiciendo a ustedes, que hagan comentarios, cualquier pregunta. Estamos aquí, yo, Pastor Raúl y yo. Y que Dios lo bendiga y que Dios le cuide. Y la semana que viene vamos a seguir en Hechos. Ok, amén. Vamos a orar. Sí. Padre Santo y Dios amado, te damos gracias, Señor, por este momento tan delicioso en nuestra vida, donde hablando de tu palabra, Señor, podemos, Señor, edificarnos nosotros mismos y aquellos que nos están oyendo en Facebook en este momento, Señor, han sido edificados, te damos gracias, y aquellos que nos han de ver en YouTube más tarde, Señor, que sean edificados, Señor, que estas enseñanzas, Señor, se queden en su mente, en su espíritu, Señor, que sean obedientes al Espíritu Santo, al sometimiento, Señor, sabiendo que el que está en control de nuestra vida es el Espíritu Santo, Señor, que seamos obedientes, que queramos, deseemos cambiar cada día más, Señor, mi amado, a ser como tu Hijo amado Jesús, Señor. Padre, si en medio de estas enseñanzas hay un alma que no te conoce, Señor, que se acuerde, Padre, que esta persona que no está oyendo, Señor, que estas bendiciones son para él también, que lo que tiene que darle un paso de fe y reconocer que Jesucristo es tu Hijo amado, que murió en la cruz por nuestra salvación, y aceptarlo a él será bendecido y recibirá todas las bendiciones y las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Y acordándole que mañana a la 1:30 tenemos nuestro servicio de adoración y de prédica. Bendiciones. Amén.